Hola chicos, hoy os quería enseñar la aplicación de Mayblock para tablet porque con ella hemos controlado el robot que os he puesto antes en el post. En vez de utilizar el control por infrarrojos que hemos utilizado en otras veces, hemos decidido gestionar nuestro robot Ranger exploratorio, que así lo hemos llamado, desde la tablet. Lo primero que hay que hacer es instalarse la aplicación, que es la que aquí veis como Mayblock, que vienen los ojitos y la cara al lado del icono de ayuda. Y una vez instalada, la abrimos y ahí podremos empezar a gestionar nuestra aplicación. Aquí lo primero que hace es pedir permiso para activar el Bluetooth para conectarse al robot. En mi caso ahora mismo no lo tengo aquí delante. Le doy permiso para que me quite este aviso. Y después deberíamos de buscar el pairing con el robot para luego programarlo y gestionarlo desde aquí. En mi caso, como no le tengo directamente, lo que quiero es enseñaros un poco el ejemplo que he creado, el panel que me he creado principalmente para gestionar este robot y controlarlo remotamente. Aquí, en la parte, damos a la flecha que hay arriba, le hemos dado. Y aquí podemos elegir entre los diferentes robots para que seleccione realmente la placa con la que va a trabajar. El Aimbot, el Starter, el Ranger o el Ultimate. En nuestro caso, como estamos con el Ranger, marcaríamos el Ranger y saldría estos proyectos que ya están. Están estos 5 primeros proyectos que tienen la M y la M más esta. Y luego está el que he creado yo, que se llama Ranger Exploratorio, que es el que quiero enseñaros para que veáis un poco lo sencillo que es gestionar el robot, controlarlo y monitorizar valores. ¿Vale? Entonces, bueno, pulsaríamos en nuestro panel y una vez pulsado nuestro panel, pues tenemos dos modos de funcionamiento, que es Play, que es cuando realmente estás operando con él. Si estuviera el robot conectado, ahora veríamos los indicadores de distancia, temperatura sensor y temperatura ambiente con valores, y podríamos abrir, cerrar la garra, etc. Y el modo Design, en el cual es donde diseñamos, añadimos estos componentes a la aplicación. Yo voy a pasar al modo Design simplemente para que veáis un poco cómo ha quedado cada uno y el código que tengo que programar de alguno, porque algunos ya vienen programados y no hay que hacer absolutamente nada. Y nada, pues os lo enseño rápidamente. Pasando al modo Design, aquí tenéis, pues esto, controles para mover, controles para visualizar, eh, gráficas y valores para leer los valores de los sensores que vienen en nuestra placa, en la del Ranger, y uno custom, que en el que tú puedes definirte un botón, un keypad de estos para mover el robot, por ejemplo, sliders, gráficas, etc. De esos componentes son los que he seleccionado yo, son los que están aquí, y voy a ir uno por uno para que lo veáis rápidamente, ¿vale? Estos de distancia y temperatura ambiente directamente son cogidos de los que vienen por defecto. En esto simplemente lo único que he hecho es seleccionar el puerto, distancia, le he dado al puerto, y he seleccionado el puerto en el que está. Veis en verde al lado del 6 que está redondeado, lo he confirmado, y eso ya directamente el ultrasonidos nos va a marcar el valor de ahí, que vaya leyendo en función de la distancia en la que detecte los objetos con los que se encuentre. Le llamo distancia, es conveniente aquí en la parte del nombre donde viene el lapicerillo poner un nombre que, que refleje lo que queréis representar para así saber lo que estáis midiendo. Temperatura ambiente, 3/4 partes de lo mismo. Aquí la diferencia es que he seleccionado el componente temperatura que está dentro de la placa, ¿vale? En este caso no es el puerto, es la temperatura que está integrado, confirmamos y lo tendríamos. La temperatura del sensor sí es diferente, porque lo que hemos hecho es colocar el sensor de temperatura sumergible al lado de la garra, como habéis visto en el dibujo que he puesto antes en el post, para pues cuando queramos monitorizar algún que esté el Ranger explorando y decida, por ejemplo, saber la temperatura de un componente que quiera tocar, pues la podamos visualizar en este display. Este sensor lo que va es conectado a un adaptador RJ25 para poder leerlo y que a su vez se lee por uno de los puertos de la placa. Lo enseño y así es mejor. Vamos directamente a Code, el nombre que le he puesto es TemSensor. Vamos a Code. Y aquí en Code, pues nada, veis el programita que es bastante sencillo. Esto lo que viene a decir es que cuando arranca, está continuamente, el repeat forever, visualizando, display, la temperatura, esto, que muevo para que lo veáis, la temperatura de sensor que está en el puerto 7 en el slot 2, que es en el puerto donde hemos conectado el adaptador RJ45 y lo hemos puesto en el slot 2. Y lo visualiza en this, en este objeto.
y no hace nada más. Es así de simple, esto va a estar continuamente y en función de la temperatura que nos marque nuestro sensor, pues nos lo visualizará en el display este. Aquí aprovecho a la izquierda para que veáis que es los componentes que podemos utilizar para programación. Componentes de movimiento, componentes de visualización, display. Aquí lo tenéis. Visualizar o poner los LED de la placa. Eventos. Pues cuando se agite la tablet, cuando se siga un seguidor de líneas, cuando recibas una luz por un puerto determinado, en función de los sensores, perdón, de los eventos que queráis detectar. Detect, que sirve para leer, perdona, Detect, a ver, me lee ahí. Detect, que sirve para leer los valores de los sensores de temperatura de la propia placa, el sensor de sonido, el de luz, si ponemos un sensor de gas, etc., según los componentes que pongamos. Luego tenemos el operador MAT, que nos sirve para hacer operaciones matemáticas, ¿vale? Y aquí también tenemos las variables en sí, porque esto de set item nos va a permitir crear variables. Y los controles de flujo, que aunque no se lee bien aquí en la tablet, pues aquí podéis ver los repeat, los con, las esperas, etc. Todo esto es lo que estamos añadiendo justo en nuestro panel principal para programar cada elemento que ponemos en nuestro panel. ¿Vale? Hemos explicado los tres indicadores, dos de ellos distancia y temperatura ambiente, que vienen por defecto simplemente marcando el puerto. Temperatura del sensor lo hemos programado indicándole el puerto en el que está y hemos hecho que infinitamente esté siempre leyendo el valor. Sonido también está integrado en la placa. Si simplemente su código es muy sencillo, es que cuando da el botón ejecute una nota. Esa nota la está ejecutando la placa que tiene un altavoz, un buzzer incrustado dentro. Entonces, en este caso, cuando el botón se pulse, ejecutamos la nota. Cuando liberemos el botón no hacemos nada porque la nota de por sí tiene una duración determinada, la C5, y no hace falta ponerla que quite el sonido cuando se libere el botón. Si hubiéramos querido hacer algo cuando el botón se suelte, deberíamos haber arrastrado esas instrucciones debajo de cuando pone debajo when button is released. ¿Vale? Volvemos a nuestro panel. Color LED también simplemente hay que indicar el puerto, porque lo que nos permite es ver esto que está en verde en circuito, todos los LEDs de la placa que los puedes poner con el color que deseemos de nuestro dado. Por ejemplo, voy a marcarlo. No, lo vamos a ver luego en el play porque ahora no puedo marcar porque estoy en modo design. ¿Vale? Este también es simplemente es un joystick, o sea que directamente manejas el robot, en este caso el Ranger, y según lo pones, pues se mueve. Si os dais cuenta, tengo como dos controles para moverlo y os explico por qué. Este que viene por defecto no le puedo controlar la programación, como veis solo existe el delete para quitárnoslo, y nuestro robot va muy deprisa, entonces cuando queremos acercarnos a un objeto para cogerlo, nos obliga a ir mucho más despacio. A causa de eso, me he creado yo uno para mover de la parte de los custom, que teníamos aquí, este, custom, elegido el de arriba. Y ahora lo único que he hecho es programarlo. Voy al código y si lo veis, es bastante sencillito. Lo que he hecho es que según la tecla que se va pulsando, hacia arriba, top, pues muevo el robot. Lo muevo para que lo veáis. Hacia adelante. Y si os dais cuenta, la velocidad la he prefijado a 50. Si creo no recuerdo mal, la otra es de 300, esta va a 50. Esto nos permite que el robot se mueva mucho más despacio y tengamos los movimientos más precisos. Lo mismo hacemos con el botón de hacia abajo, el de la izquierda y el de la derecha. Aquí sí que es importante indicar que cuando el botón se suelta, el de arriba, el de abajo, la izquierda, la derecha, sí hay que parar de mover, porque si no el robot seguiría moviéndose en esa dirección. Por eso está el stop moving, saco aquí, para pararle. Y con esto tendríamos controlado nuestro robot, manejaríamos el robot para acercarnos a los objetos de manera más controlada. Por último, tengo tres sliders que van desde menos 100 a 100, que es lo que define el slider custom que podemos crear, y que nos van a servir para mover la garra. Para moverla, para abrir y cerrar la garra, para girarla y ponerla horizontal o vertical, o subirla y bajarla toda. Entonces, la programación de los tres la he hecho exactamente igual. Simplemente cambia el puerto en el que está conectado y el slot porque son los servos. Lo que controlamos son los servos. Nuestros servos, como sabéis, van de 0 a 180, con lo cual lo que hemos tenido que hacer es una traslación desde menos 100 a 100 a esa conversión. No he encontrado un componente muy típico que se utiliza en programación, que es el map,
y que en Scratch sí que lo podéis ver, que mapea dos valores, los convierte en escala a otros valores diferentes. Por ejemplo, podemos mapear de 0 a 1023 en 0,255, de manera que él ya hace ese mapeo y traduce al valor que queremos. En este caso lo he tenido que hacer yo y lo he hecho los tres iguales. Os voy a enseñar uno para que lo veáis. El de abrir y cerrar la garra. Y a ver que se nos ha movido esto. Vale. Cada vez que nos cambien el slider, vamos a hacer tres cositas. La primera de todos es acotarlo. Como sabéis, hemos dicho que va desde menos 100 a 100. Y nuestro robot, en las garras, el servo, va a ir de 0 a 180. O sea, tenemos de 180 valores, mientras que hay 200 en todo el slider. Entonces lo que hago es que si el valor del slider, que lo lee esto, saco por aquí, ¿vale? Valor del slider es lo que han movido, es superior o inferior a 90 o menos 90, lo que hago es acotarlo. Si es inferior a menos 90, marco no, menos 90, con lo cual los valores de menos 91, 92, 93 se convierten en menos 90. Si es superior a 90, 91, 92, 93, 94, lo dejo a 90, que es esta sentencia que veis aquí. Lo dejo a 90. Y en caso contrario, lo que hago es quedarme con su valor. El valor que haya impulsado, si ha impulsado 25, pues ese valor es el que se queda en la variable sliderValue 25. Y por último, lo único que hacer es mover nuestro servo los grados que indica ahí. Como el valor va de menos 90 a 90, nuestra escala va de 0 a 180, lo único que tengo que hacer es al valor del slider, sumarle 90. Esto que veis aquí. Con esto, tengo el valor convertido entre 0 y 180. Lo que veis aquí, puerto 8 y 2, es donde ha correspondido dentro del adaptador, en este caso, la parte del servo que se encarga de abrir y cerrar la garra. Por eso es muy importante que pongáis bien los nombres de cara luego a una buena depuración. Una cosa importante que tiene también esto es que si estuviéramos conectado al robot, me voy aquí a mano derecha, que veis como una especie de flecha hacia la izquierda, si le damos aquí sí que podemos probar nuestro software. ¿Veis? Según el valor que tengo, me está marcando en amarillo por dónde entra el código y que se ejecuta, con lo cual podemos hacer una depuración. Si lo tuviéramos enganchado lo veríamos directamente en el robot. ¿Vale? Y los otros dos exactamente hacen lo mismo, los otros dos sliders. Solo van de 0 a 180 igual, lo único que este sirve para girar la garra. Y el otro, le pongo el código. Aquí lo único que en vez de la variable le llamamos slider, le llamamos ítem, pero bueno, es lo mismo, es exactamente igual. Pues en este caso lo único que hace es girar la garra vertical o horizontal. También la limitamos entre 90 y menos 90. Acotado en 180 el ítem para que vaya como los servos de 0 a 180. Y el otro slider, que también lo podemos ver desde aquí arriba, le damos. A ver si, ahora. Y aquí está el otro. Bajar y subir la garra. ¿Vale? Lo mismo, en este caso el puerto es el 8 y es el slot 1. Y poco más, esto es lo que yo he querido hacer con nuestro panel y un poco por jugar y aprender y ver lo sencillo que era hacer una aplicación con controlada remotamente desde la tablet y muy potente y muy divertida. Yo os invito a que os creéis vuestro propio panel, juguéis con más cosas, con más componentes y así practiquéis más. Por el momento es lo que os quería contar y bueno, ya iremos haciendo más videotutoriales con nuestros kits de robótica para que vayáis viendo todas las posibilidades que son infinitas a la hora de jugar con ellos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.